Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a estar charlando en este video un poquito sobre cómo informar los puntajes, los resultados de las pruebas que administramos en una evaluación neurocognitiva. Hay muchas posibilidades de volcar esta información en un informe. En esta ocasión nosotros vamos a estar conversando sobre una modalidad particular que se llama dispersigramas, que es la que yo utilizo en todos mis informes por distintas razones que en breve les voy a estar contando. Otras personas utilizan otras formas, brindan cuadros donde plantean toda la información de las pruebas, los resultados, las puntuaciones directas. La verdad es que para mí esa forma es un poco más confusa cuando el informe lo recibe gente que no maneja la teoría de la evaluación neurocognitiva. Entonces, por eso yo prefiero utilizar los dispersigramas. ¿Por qué armar dispersigramas para insertar en el informe? Bueno, yo me encuentro con un montón de puntos positivos a la hora de pensar la manera de transmitir esta información. ¿Por qué considero que es importante utilizar estos dispersigramas? Principalmente porque le dan una apoyatura visual a toda la información que nosotros escribimos en el informe. Hay gente que prefiere leer todo lo que nosotros describimos y hay otras personas que cuando entienden cómo leer estos dispersigramas, directamente van a buscar la información ahí, a estos cuadros. Estos dispersigramas tienen valores de referencia, ¿sí? Si nosotros vemos acá, en este que está acá, tenemos dos líneas sombreadas, más oscuras, que nos están ubicando la referencia para comparar las puntuaciones que son las que están en línea amarilla, ¿sí? Esa franja que queda en el entremedio de esas dos líneas más oscuras se corresponde con el valor promedio, con lo esperable para la edad de esa persona. Entonces, con pegar este cuadro en el informe, fácilmente uno puede distinguir dónde se encuentran los desafíos y dónde se encuentran las fortalezas de la persona, o al menos cuáles son aquellas áreas que se encuentran conservadas porque están dentro de esa franja promedio y cuáles son aquellas áreas que presentan mayores desafíos, que son las que están por debajo. Por lo general, nosotras, las personas que trabajamos con niños, les entregamos este informe a los padres que llegan muy cargados de ansiedades, de angustias a la devolución, y llevarse en el informe este gráfico, este dispersigrama, favorece que después, cuando se sienten en casa a leer tranquilos, interpreten un poco más y entiendan un poco más el porqué de lo que nosotros describimos abajo como interpretación o como hipótesis de lo que le está sucediendo a su hijo o a su hija. Lo mismo sucede si trabajamos con adultos y es el mismo paciente el que recibe ese informe. Muchas veces el monto de ansiedad o de angustia que siente en el momento de la devolución no le permite conectarse del todo con lo que estamos transmitiendo y un montón de cosas se olvidan. Entonces, al llegar a casa y tener este dispersigrama, además de lo que está escrito, funciona similar a cuando nosotros recibimos un resultado de un análisis médico que cuenta con los valores de referencia para saber qué significan los distintos numeritos que aparecen en ese resultado. Entonces, es una referencia para que nosotros, para que cualquier persona en realidad pueda interpretar de forma más intuitiva aquella información que está volcada en el informe. Y al acompañar esta descripción de ese informe, facilita la comprensión, ¿sí? Sobre todo si manejan las personas conceptos vinculados a puntuaciones, a estadística, o por lo menos a parámetros de referencia. A su vez, estos dispersigramas, desde mi punto de vista, facilitan el intercambio entre profesionales. Yo cuando recibo un informe, muchas veces voy directamente a buscar estos dispersigramas para poder entender yo y hacer yo una hipótesis de lo que le está sucediendo a esa persona que me trae el informe, y me ahorro el leer todo lo que está escrito. Y puedo generar yo misma hipótesis que tal vez la persona que evaluó
no fue por ese camino o no generó ese mismo tipo de hipótesis. Y además, estos dispersigramas son fundamentales, o no los dispersigramas en sí, sino transmitir la información de los puntajes es fundamental como sustrato estadístico. Le aportan validez a todo eso que nosotros estamos describiendo sobre el perfil cognitivo de la persona, porque informan de dónde nosotros extrajimos esta información para poder asegurar que lo que le está sucediendo a esa persona es determinada cosa y no otra. Entonces, es fundamental informar las puntuaciones y creo que los dispersigramas son una manera clara de volcar esa información. Acá yo les puse dos tipos distintos de dispersigramas que son los que más uso yo. Por un lado, que es un gráfico que presenta una línea continua, acá no está continua, pero que presentaría una línea continua, o un gráfico de barras, que es el que está acá a la derecha, donde también se puede ver el comportamiento de las distintas puntuaciones y podemos hacer comparaciones entre las distintas puntuaciones. Algunos tips a tener en cuenta a la hora de armar un dispersigrama. Nosotros hoy vamos a pensar cómo armar un dispersigrama para una escala Bechler, específicamente para el WIS 5. Y entonces resulta fundamental cuando trabajamos con este tipo de baterías, organizar la información por índices. La idea del dispersigrama es que transmita claridad al informe, entonces cuanto más organizada esté la información en ese dispersigrama, más claridad va a aportar a la hora de presentar una devolución o de presentar los resultados. Entonces, yo les sugiero organizar la información por índices. Cada uno de los índices del WISC presenta internamente distintas pruebas. Si nosotros colocamos en el dispersigrama las pruebas en orden, como aparecen en el protocolo, nos van a quedar los índices mezclados. Va a ser más difícil hacer inferencias sobre la información propia de un solo índice. En cambio, si yo pongo junto semejanzas con vocabulario que forman parte del índice de comprensión verbal, cubos con puzzles visuales que forman parte del índice visoespacial y así con cada uno de los índices y reagrupo esa información, visualmente a mí me va a quedar más claro qué es lo que está sucediendo con la comprensión verbal, qué es lo que está sucediendo con el procesamiento visoespacial y así con cada una de las funciones que evalúan cada uno de los índices. Yo sugiero mencionar solamente las pruebas administradas. En mi caso particular, yo siempre administro la totalidad de las pruebas del WISC y sugiero que ustedes hagan lo mismo, pero en el caso de que no evalúen con la totalidad de las pruebas, en el dispersigrama, como lo armamos nosotros, podemos directamente mencionar aquellas pruebas que nosotros evaluamos para que no queden blancos en el medio del cuadro. Es simplemente una cuestión más estética o de claridad visual. Tener en cuenta siempre los límites de la franja promedio para que quede bien armada esa banda, ese caminito y que visualmente yo tenga esa referencia para poder hacer hipótesis o conclusiones. Y si yo quiero, si la utilicé o si es de mi interés, puedo agregar medias intrasubjetivas o las intersubjetivas en el caso de que sea relevante para el análisis de la evaluación. Yo siempre sugiero que el dispersigrama se vaya amoldando a medida, o sea que como lo armamos nosotros, que nosotras elijamos qué información queremos transmitir. Si bien en general es más o menos lo mismo, ahora vamos a ver, poder ir acomodando, agregando, sacando, jugando con los colores, jugando con el estilo de línea, con la organización de ese dispersigrama para que realmente sea claro y resulte significativo la presencia de este elemento en nuestro informe. Vamos a ver entonces cómo armarlo. Van a ver que es muy sencillo. Abrimos una hoja de Excel. Yo les voy a empezar contando desde el 0 cómo hacer para armarlo y después vamos a ir
a unos que están prearmados para contarles cómo hacer para informar los puntajes. Primero y principal, tener en cuenta que vamos a tener dos dispersigramas distintos en el WIS. Por un lado vamos a tener el dispersigrama de índices y por otro lado vamos a tener el dispersigrama de los subtests. Entonces, en las columnas nosotros vamos a poner la información que va a aparecer en la parte de abajo del gráfico, es decir, los nombres de los índices o los nombres de los subtests. Por ejemplo, vamos a empezar. Vamos a poner primero comprensión verbal. El índice que sigue es visoespacial. El que sigue es razonamiento fluido. Y así con todos los índices, ¿sí? Vamos a poner memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y escala total. Y yo además agrego los índices secundarios. Acá no los voy a poner porque ahora van a aparecer solos, pero además agrego los índices secundarios. Los vuelco todos en un mismo dispersigrama porque a mí me interesa hacer el contraste entre todos los índices. Y si yo voy armando como arroja el software dispersigramas distintos, me pierdo de tener delante mío toda la información junta para poder contrastar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es establecer los límites de la franja promedio. Cuando trabajamos con índices, sabemos que la media es 100 y que la franja promedio se ubica entre un puntaje de 115, el límite más alto, y 85, el límite más bajo. Entonces ahora vamos a poner en columnas las puntuaciones que después se van a transformar en las líneas. Vamos a poner primero, porque se me ocurrió a mí ahora, el límite más alto. Entonces vamos a poner 115 es el límite más alto de la franja promedio. Y al lado o dejando una franja en el medio, yo por cuestiones visuales mías, dejo en el medio un vacío y después pongo 85, o sea, una columna vacía que es donde yo voy a poner los puntajes que obtuvo la persona. Y después 85, que es el límite inferior de la franja promedio. Y acá en el medio voy a poner puntajes. Supónganse que obtuvo 113, 98, 67, 89. Estoy inventando, 108 y 87. Bien, ahí puse todos los puntajes que obtuvo realmente mi paciente. Y ahora, para que se arme el dispersigrama, lo que voy a hacer es pintar todo. Voy a ir a insertar y voy a elegir un gráfico. ¿Qué gráfico voy a elegir? Como yo quiero que se arme el gráfico de la línea continua, voy a elegir este. Ven que acá están las líneas 2D y elijo, supónganse, este que está acá, que es el que más me gusta. Y ahí quedó armado el dispersigrama. Yo este dispersigrama lo voy a ir modificando según qué cosas quiero que queden y qué cosas quiero que se vayan. Yo acá, en el título del gráfico, si hago clic, se va a marcar. Puedo directamente eliminarlo, si pongo suprimir, lo elimino, o puedo agregarle un título. Supónganse que le pongo como título índices WISC 5. Bien. Luego, a mí me molesta mucho visualmente que las líneas que son los límites de la franja promedio queden a color. A mí me gusta que queden en negro y sin los puntitos, sin los circulitos, para que no se confunda con lo importante, que es la línea de las puntuaciones. Entonces, hago un clic sobre esa línea para editarlo y hago clic derecho y se me despliega este menú. Y voy a ir a dar formato a serie de datos. Acá yo puedo elegir en el baldecito todo lo que tenga que ver con la edición del color, de lo visual.
yo voy a elegir que el color de la línea sea negro. ¿Sí? Es lo único que me interesa del color. Acá, listo. Ahí elijo el color de la línea, automático, y bien, me queda en negro ese color. Fíjense que quedó la línea en negro. A ver si puedo modificar. No, no me deja acá. Bien, me va a quedar así. Luego voy a elegir la otra línea, la del límite inferior, y voy a hacer lo mismo. Le voy a cambiar el color y le voy a poner color negro. Bien, fíjense que acá yo puedo elegir línea o puedo elegir marcador. ¿Ven que arriba me quedaron los puntitos celestes? Bueno, yo no quiero que tenga ese marcador, porque no me interesa. Entonces, en marcador voy a ir a opciones de marcador y voy a seleccionar ninguno, cosa de que desaparezca el marcador de esa línea. Y fíjense la diferencia entre la línea de abajo que quedó completa y la línea de arriba que todavía tiene los marcadores. Vamos a ir a la línea de arriba y vamos a editar los marcadores. Entonces, vuelvo a la parte del color, elijo marcador, en opciones de marcador elijo ninguno y cierro el editor, me desaparece el marcador. Y fíjense cómo acá ya me quedó la franja promedio bien armada y solo resalta la línea que corresponde a las puntuaciones que obtuvo el paciente. Por último, yo lo que hago es estas referencias que están acá abajo, las elimino porque lo único que me interesa es que presten atención a la línea roja, que es así, yo la dejo a color. Si quieren ustedes, pueden cambiarle el estilo de la línea. Se puede poner línea punteada, se pueden poner otras cosas. Pueden ir a la parte de edición donde entramos recién y jugar con lo que ustedes quieran. Supónganse que a este gráfico yo le quiero agregar la media, o sea, le voy a agregar otra línea más. Como le voy a agregar otra línea más, voy a poner otra columna acá. Supongamos que la media de este paciente es 96. Entonces, puse 0,6, 96. Vamos a hacer toda una columna que diga 96 para que quede la media, la línea derechita del 96. ¿Qué pasa? Yo agregué la columna y acá no me apareció la línea que indicaría la media. Lo que tengo que hacer es seleccionar el cuadro y ven que cuando yo selecciono el gráfico se me pintan de celeste las primeras 3 columnas. Para que me tome también el 96, que es la media, yo tengo que ampliar esta selección una columna más. Y ahí fíjense que apareció. La línea violeta es la media. Para que sea más claro visualmente y diferenciarla de las otras líneas, yo les recomiendo a la media, la línea que representa la media, mostrarla como línea punteada. Entonces vamos a ir a la parte de edición, al baldecito, elijo las líneas, fíjense que acá habla del color, y acá me dice el tipo de guión. Y yo voy a elegir, por ejemplo, que es la línea punteada. ¿Ven cómo cambió en el gráfico a la línea punteada? Y si quiero le puedo poner otro color. Supónganse que le quiero poner violeta. No, violeta ya está. Amarillo. Se va a ver poco. Vamos a elegir otro azul. Ahí está. Y ahí me quedó la línea de los índices y la media con línea punteada. Bien. Fíjense cómo ya armamos el dispersigrama de índices. Para poder pegarlo en el informe,
Lo único que tengo que hacer es clic derecho, copiar, y esto me voy al Word donde estoy redactando el informe, clic derecho, pegar, y ya se pasó directamente el dispersigrama al informe. Fíjense, yo les voy a mostrar esta pestaña. Yo acá ya tengo prearmado el dispersigrama que siempre uso para los índices. Fíjense que están todos los índices primarios, la escala total y los índices secundarios, como yo les dije, que los pongo todos juntos. Tengo la columna de 85, la columna de 115 y acá en el medio yo voy poniendo los puntajes, ¿sí?, que obtuvo mi paciente. Por otro lado, me voy a la otra pestaña que es la de subtest. Yo también ya lo tengo prearmado. ¿Cómo hice para armarlo de esta manera? Y que me quede, fíjense que en el gráfico me quedan todas las pruebas de comprensión verbal, o sea, todas las pruebas verbales, y abajo la leyenda comprensión verbal. Las pruebas visoespaciales y abajo la leyenda. Y armé subgrupos, como yo les decía. Entonces, para que me quede de esta manera en el gráfico, lo que tengo que hacer es, primero la columna con todos los subtests ordenados por índice. Después lo que hago es, agrego una columna a la izquierda, esta columna A, y les voy a mostrar cómo se hace. Vamos a hacer una nueva para que vean los pasos. Clic derecho, insertar, y se me inserta una columna, pero tiene todos los renglones. Lo que hago es, selecciono la cantidad de filas que se corresponde a la cantidad de subpruebas que forman ese índice. Fíjense que comprensión verbal tiene 4 subpruebas, o sea, van desde semejanzas hasta comprensión. Las pinto y pongo acá, combinar y centrar. Entonces me queda un solo bloque. Y ahí escribo, por ejemplo, comprensión verbal. ¿Sí? Fíjense que acá se agregó otro, ahora lo voy a borrar. Lo mismo para visoespacial. Selecciono los dos renglones de las pruebas del visoespacial, pongo combinar y central y escribo visoespacial. ¿Ven? Que se va agregando. Cada columna que yo voy agregando a la derecha me va agregando renglones abajo en el dispersigrama. Vamos a sacarlo para que no se confundan. Bien, y así armo la categoría, el índice y todas las pruebas que forman ese índice. Cuando trabajamos con subpruebas, la media es 10 y la franja promedio se establece entre un puntaje de 7 y un puntaje de 13 puntos. Por eso acá tengo la columna de 7 y la columna de 13 puntos. Y acá en el medio voy a ir agregando las puntuaciones igual que como hice en el dispersigrama de los índices. Si quiero agregar la media, pongo acá al costado otra columnita más con el valor de la media siempre repetido para que me quede la línea correspondiente a la media y yo poder comparar. Y después, de la misma manera que hicimos antes, voy a editar cada una de las líneas que figuran acá. Bien, esto es todo. Estuvimos desarmando un poco cómo armar los dispersigramas. Cualquier duda me pueden consultar, me escriben. Espero que les haya servido. Les mando un beso grande para todos. Chau, chau.